la página 8 de 289, antes del primer asterisco. Yo me conozco esto de memoria. Lo que pasa es que de golpe el presidente Santos no lo leyó o lo informaron mal y terminó haciendo una declaración antes de ayer que por lo demás a mí no me gusta para nada, porque dice eso es cruzar una línea roja. Usar, aquí lo tengo yo, usar el acuerdo de paz con las FARC para convocar una constituyente es un absurdo. Entonces, ¿por qué hace una declaración unilateral de Estado que recae sobre un documento en donde está allí la posibilidad y la obligación para Petro de convocarla? Y después dice, esa fue precisamente una de las líneas rojas que mantuvimos en la negociación. Quiere decir que no le contaron que se había incluido. Entonces, perdóneme, pero la ignorancia del derecho no sirve de excusa. Yo sí quiero llamarle la atención a los asesores del presidente Santos que no fueron capaces de señalarle antes de que produjera esa declaración que efectivamente él había incluido, porque es su acuerdo de paz, un texto que implica que Petro tenga que convocar lo que de la Calle llamó en su momento una constituyente. Es la convocatoria de una constituyente. La convocatoria de una constituyente. 1997, después de que la Constitución del 91 es 6 años anterior. En ese momento sí le pareció que era estupendo convocar una constituyente. Una agenda que habría de incluir, entre otros puntos, el estudio y preparación de un proyecto de ley de convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Pensé que ese párrafo que le estaban presentando de la Calle lo iban a dejar por fuera. Y no, lo dejaron por dentro. Aquí dice, por lo anterior el gobierno de Colombia y las FARC, con el ánimo de consolidar aún más las bases sobre las que edificará la paz y la reconciliación nacional, una vez realizado el procedimiento de refrendación, convocarán a todos los partidos, movimientos políticos y sociales y a todas las fuerzas vivas del país a concertar un gran acuerdo político nacional encaminado a definir las reformas y ajustes institucionales necesarios para atender los retos que la paz demande, poniendo en marcha un nuevo marco de convivencia política y social. Y eso terminó siendo documento oficial de Naciones Unidas. S-201-272, sobre el cual se hizo la declaración unilateral de Estado. Aquí está la carta, la original, de Santos, haciendo la declaración unilateral de Estado, solicitando que se ate a resoluciones del Consejo de Seguridad, que obviamente son resoluciones que prevalecen en el orden interno. La declaración del presidente Santos, veo que no le contaron, porque él no se hubiera atrevido a contradecir su propia declaración unilateral de Estado. Es que yo tengo la grabación acá de lo que dijo Santos. Y yo fui el que le dije, usted tiene que destapar esto, porque nos están diciendo que somos unas especies de, ¿qué le digo yo?, de salvajes. Estamos en una conspiración, y es cuando produce esta carta pidiendo, pues ni más ni menos que una constituyente a los 7 años después de la constituyente del 91. Y habla de los mismos temas que Petro ha señalado en el día de hoy, ¿no? La estructura del Estado. Nadie va a tocar naturalmente lo que es el Estado social de derecho y las garantías individuales. Pero ahí está, mismas necesidades de hoy, pero sobre la base de que hoy se puede hacer, porque el presidente Santos, en un momento de inteligencia, yo creo que sí fue un momento de inteligencia, produjo una declaración unilateral de Estado. Aquí está la corte, la copia del original, firmada por él. Y no solo eso, sino que ese mismo texto que permite hoy la convocatoria de una asamblea constituyente, así la calificó de la Calle, quedó plasmada aquí en la parte introducción, en la página 8 de 289, antes del primer asterisco. Yo me conozco esto de memoria. Lo que pasa es que de golpe el presidente piró contra Samper, y lo más grave es que quiso hacer la presión y el diálogo con voceros de grupos terroristas.
¿Y qué dice aquí el doctor Santos en la comisión? Que efectivamente en el marco de un debate que comenzó con el tema de las interceptaciones telefónicas, el ministro Santos explicó que no buscó maniobras ilegales, sino que quería que todo terminara en un acuerdo de paz mediante una constituyente. Entonces, que muchísimos años después, cuando es necesario y cuando él ha incluido en su texto, ahí está, lo puedo leer 10 veces, se lo puedo dar a usted para que usted lo lea. La posibilidad, no la posibilidad, la obligación, porque es que los acuerdos sobre los cuales recae una declaración unilateral de Estado, hay que cumplirlos porque hay que implementarlos. De tal manera que ahí está clarísimo para que la gente sepa que al presidente Santos alguien le metió un gol, no fui yo. Tuvo que haber sido de la calle, que fue el que tuvo el texto hasta el final. Enemigo de la calle de los acuerdos especiales. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que hubo que elevar esto a un acuerdo especial antes de que se introdujera a petición del presidente Santos en el documento oficial de Naciones Unidas. Documento que hay que cumplir por encima de todo, porque esta es la palabra del Estado empeñada. Y óigase bien, repito, en la página 8ª de este texto está incluido esto que yo le señalé y que de la calle bautizó de constituyente. Y él, por temor, por alguna circunstancia, se le olvidó decirle al presidente Santos que eso había quedado incluido. Y al final el presidente Santos firma ese acuerdo. Y no solamente lo firma, sino, aquí repito, aquí está la carta de él, en la que pide que ese texto se convierta en un texto oficial de Naciones Unidas. Por Dios, entonces, ¿cómo se va a contradecir públicamente? Y yo, pues, la verdad es que tengo que ser severo en mi respuesta, porque con el país no se puede jugar. Y él es autor de esa norma que dice que hay que definitivamente convocar a eso que está señalado en esa página 8ª del documento oficial de Naciones Unidas. Que detrás de esto está el pueblo, y ni más faltaba que no, es que no más sino leer el texto. Es que allí el mandato, parte del mandato es convocar a un diálogo político nacional. ¿Qué es lo que él ha propuesto o es que no lo ha propuesto? Y ha hablado de Naciones Unidas. Y ayer nomás, aquí le puedo poner un tuit que dice que hay que cumplir con los acuerdos con los convenios no de Ginebra, sino los tratados sobre los tratados de Viena, en donde naturalmente dice que el pacta sunt servanda prevalece. Él habla del tratado, los tratados de Viena. Entonces, nada de esto lo va a decir porque vaya a jugar con esto. Es que esto es una obligación para el presidente Petro. Y qué mejor en este momento en que hay que resolverle al país tantos problemas. Y esto no es teoría. Esto no es teoría. Aquí están los documentos. Un documento firmado por Juan Manuel Santos, elevado a una declaración unilateral de Estado, cuya obligación del Estado es implementar. Cada día tiene su momento, pero aquí también le puedo mostrar, de ayer nomás, un tuit del presidente diciendo que tiene que cumplir con pacta sunt servanda, es decir, los acuerdos son para cumplir y sobre todo si se hace el acuerdo con el Consejo de Seguridad. Esto no es teoría, y vamos a avanzar. Hay que hacer una gran pedagogía, comenzando, creo yo, por el presidente Santos, que aparentemente firmó un texto que no había leído. No, él lo que dice es que la va a convocar. Es que también aquí hay un problema de conjugación de verbos. Es que esto es lo que señala. A mí personalmente no me interesa para nada la reelección, pero los que sí se aprovecharon de ella y convocaron a la guerra y a la paz, ahora proponen golpes de Estado. La razón es incumplieron, no sabían lo que firmaron. La declaración unilateral de Estado, según la declaración unilateral de Estado. ¿A qué se está refiriendo? A este texto que le estoy leyendo y esto es de ayer. La declaración unilateral de Estado, según la Convención de Viena, obliga a las partes a cumplir lo acordado y a ajustar la normatividad interna para garantizar el cumplimiento. Nos quedan 3 tareas. Leer la Convención de Viena, leer el acuerdo de paz y cumplir.
El acuerdo de paz está acá, a donde está ese artículo sobre el cual recayó una declaración unilateral de Estado del presidente Santos. De tal manera que yo los invito a todos a que hagan una reflexión sobre esto y conjugar los verbos. Por eso los descalifica el presidente Petro a los señores de la JEP cuando le envía al secretario general de Naciones Unidas una carta en que dice: yo, Gustavo Petro, presidente de la República, asumo para cumplir como propia la declaración unilateral de Estado y vamos a desarrollar todos los puntos que tengan que ver con ello. Entonces, que no se le pida a un jefe de Estado que tiene que cumplir lo acordado, firmado por Santos, que no cumpla con el deber de Estado, porque es un deber de Estado que es un compromiso no solo frente al Consejo de Seguridad, sino frente al mundo entero. Hay varios ministros, algunos han dicho que es que el presidente está echando globos. No, aquí el presidente ayer lo dijo por encima de todos sus ministros, que los acuerdos son para cumplir. Y ayer lo conversaba con el doctor Montealegre, que es un gran constitucionalista, es que esto prevalece en el orden interno, porque está además atado a 2 resoluciones del Consejo de Seguridad. ¿Cuándo recuerda usted en la historia del universo? Contemporánea, naturalmente, desde la iniciación en el 48 de Naciones Unidas, que una resolución del Consejo de Seguridad haya sido impugnada en una jurisdicción local. Nunca, nunca. Y ayer el acuerdo primero, porque coincidimos plenamente con Montealegre, que es un gran constitucionalista, y lo dijo públicamente, esto prevalece en el orden interno. La prevalencia implica que no requiere acudir a la Constitución, porque esta es una norma supranacional de obligatorio cumplimiento. Emocionado por lo que he encontrado en este acuerdo, es documento oficial de Naciones Unidas, haré todo para que el país logre su felicidad. Ese es como mi gran compromiso, mi gran meta, que comencé a trazarla en 1984, de tal forma que esto para mí, estas situaciones de controvertidas no son nuevas. Siempre se decía no se puede, no se puede, no se puede, no se puede. Y se logró la paz con el Quintín Lamy y con varias agrupaciones, con el PRT, con los señores del M-19, terminó uno de ellos de presidente de la Constituyente del 91. Luego el no se puede, lo dejamos a un lado. Vamos a construir en la medida de lo posible, basados en este documento, en donde se incluyó esa posibilidad de convocar a lo que aquí se señala, a un diálogo político nacional, invitando a todos los estamentos. Sí. Y que de la calle, delante de mí, señaló como constituyente, pues sea esta la oportunidad para poner en marcha un proceso que haga de Colombia una cosa diferente. La historia futura está por escribirse. ¿Por qué tenemos que ir cada 3 meses a Naciones Unidas a explicar cómo viene la implementación? Y no solamente eso, sino se prevé naturalmente un hecho fundamental que tiene asidero jurídico, que habrá que explicarlo, que es un tribunal devuelve y juega para el pueblo colombiano, porque nosotros no podemos seguir como vamos. El apartheid en África duró 40 años y la violencia en Colombia lleva 70 años. Y allá se llegó a la conclusión de que no se podía juzgar a todos los blancos. Démonos una oportunidad. ¿Por qué los expresidentes que no lograron hacer lo que se pretende hacer hoy y que navegaron en la tragedia de la violencia y no fueron capaces de concluirla, ni siquiera con la Constitución del 91, no permiten que a raíz de un hecho hermosísimo, que es este documento del Consejo de Seguridad sobre el cual recayó la declaración de Estado del presidente Santos, retomada por el presidente Petro, no pueda dar un paso hacia adelante para acabar definitivamente con toda esta atrocidad? Que lo que hay en Colombia es una atrocidad. ¿Cuál es la aspiración de ellos? ¿Que continuemos en un ritmo de violencia todos los días más creciente? No, de ninguna manera. De tal manera que yo
en la medida de mis posibilidades y emocionado por lo que he encontrado en este acuerdo. Es documento oficial de Naciones Unidas, haré todo para que el país logre su felicidad. Ese es como mi gran compromiso, mi gran meta, que comencé a trazarla en 1984. De tal forma que esto para mí, estas situaciones de controvertidas no son nuevas. Siempre se decía no se puede, no se puede, no se puede, no se puede. Y se logró la paz con el Quintín Lamy y con varias agrupaciones, con el PRT, con el propio, los señores del M-19, terminó uno de ellos de presidente de la constituyente del 91. Luego el no se puede, lo dejamos a un lado. Vamos a construir en la medida de lo posible, basados en este documento, en donde se incluyó esa posibilidad de convocar a lo que aquí se señala, a un diálogo político nacional, invitando a todos los estamentos, y que de la calle, delante de mí, señaló como constituyente, pues sea esta la oportunidad para poner en marcha un proceso que haga de Colombia una cosa diferente. La historia futura está por escribirse. Pues a mí me produjo, digamos, una gran extrañeza. Yo he tenido una relación clara con él de tiempo atrás. Y yo, afortunadamente, me precio de ser una persona de una sola línea y de muchas lealtades. Es decir, no sé nadar en varias aguas. Entonces, tengo que decir que me sorprendió, sobre todo porque vi que no lo habían informado, no sabe de qué se trata. Mi relación es muy antigua con el presidente Santos, en unas difíciles. Por ejemplo, Álvaro Uribe, siendo presidente, autorizó el intercambio humanitario. Y me dijo, vaya donde Santos, explíquele. Le dije, llámelo primero. Me dijo, no, vaya usted. Y me fui con el alto comisionado Restrepo. Y allá me di cuenta que él no era amigo de eso. No habló en ningún momento. Estaba con todos los altos mandos. Y a la salida Restrepo me dijo, esto ha sido un éxito suyo. Le dije, no hombre, con esa cara, aquí no hay intercambio humanitario. Desafortunadamente no hubo, porque la verdad es que se hubieran salvado muchas vidas. Pero en otros procesos también he tenido como cierta cercanía a él. Yo no sé si usted recuerda lo de la conspiración contra Samper. En un momento determinado yo le dije, presidente, esto en secreto, pues aquí nos van a señalar efectivamente de que aquí hay una conspiración. Explíquele usted, y le insinué la Comisión Nacional de Conciliación, con la que yo tuve que ver muchísimo para su creación. La presidía Pedro Rubiano. Entonces resolvió aceptar. Entregó una carta a la comisión en manos de Monseñor en el año octubre de 1997. Y dentro de las soluciones que propone en esta carta que tengo acá, es la convocatoria de una constituyente. La convocatoria de una constituyente, 1997, después de que la Constitución del 91 es 6 años anterior. En ese momento sí le pareció que era estupendo convocar una constituyente. ¿Y a propósito de qué? Dice, Colombia se encuentra en una encrucijada dramática. Los evidentes síntomas de descomposición social, la ineficacia del Estado, la legitimidad disminuida del primer mandatario y la perplejidad de la comunidad nacional e internacional ante las continuas y nuevas denuncias. Entonces señala cómo los altos comisionados de la época, José Noé Ríos Muñoz y Daniel García Peña, que siguen vigentes, estaban tratando de contactar a los alzados en armas para hacer una propuesta. Y después dice que la desconfianza hacia las instituciones por parte de los movimientos insurgentes constituyeron un permanente obstáculo para cumplir la misión exploratoria. Y termina insinuando que lo mejor es poner a consideración de la comisión situaciones como estas. Dice, 3. Los anteriores estamentos, los que él aspiraba a que participaran, sí, de común acuerdo, una agenda que habría de incluir, entre otros puntos, el estudio y preparación de un proyecto de ley de convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Esto no es de ayer, es que estos son 6 años después de la Constitución del 91. Y cita a Bobbio y dice, la vida política se desarrolla a través de conflictos jamás definitivamente resueltos,
cuya resolución se consigue mediante acuerdos momentáneos, treguas y esos tratados de paz más duraderos que son las constituciones. De tal manera que, si eso lo hace a los 6 años de la Constitución del 91, me extraña sobremanera que ahora diga que constituyente no, cuando está en un documento firmado por él. Claro que no es absurdo, porque Petro tiene la obligación de hacerlo, pero ayer nomás, Juan Fernando Cristo puso un tuit que dice: repitan conmigo, la constituyente es inviable, la reelección es imposible. Lo que sí resulta patético es ver la indignación de quienes hace 20 años aplaudieron y celebraron que Uribe se pasara por la faja la Constitución para reelegirse. Antes fue un desastre. Saltarse la Constitución ahora también lo es. Pero él se le olvida que él citó como presidente del Senado a Juan Manuel Santos siendo ministro de Defensa. Y lo señala precisamente de establecer primero un camino para tumbar a Samper. Y segundo, aquí está, por su parte, el marco de un debate, en el marco del debate se comenzó con el tema de las interceptaciones telefónicas. El mismo Santos explicó que no buscó maniobras ilegales, sino que quería que todo terminara en un acuerdo de paz mediante una constituyente. Lo dice él. ¿Cuándo? Por acá tengo la fecha. En 2007. Pero lo curioso es que después de todo esto, que es precisamente Juan Fernando Cristo el que lo quiere tumbar, termina de ministro del Interior de Santos. Oigas eso. Pero lo particularmente curioso es que aquí pongo yo, Juan Fernando Cristo, años después terminó de ministro del Interior del presidente Juan Manuel Santos. En La Habana me pidió que le insinuara a las FARC que no aspiraran a que participaran en el Congreso. Todo para terminar negociando su adhesión a la candidatura del ingeniero Rodolfo Hernández, a donde Petro llegó tarde Piachi. De tal manera que esto, por eso yo dije, la comedia es finita en un tuit. No, es que no se pueda, es que hay que hacerlo. Es que a él no le contaron qué fue lo que sucedió. Faltaban pocas horas para terminar lo que se llamó el cónclave, que fue una idea que yo tuve, a la cual no se invitó al doctor Jaramillo, porque lo mandaron al exterior, que realmente él era muy difícil. A propósito de Jaramillo, ahora le hago una acotación. Yo lo apunto por acá. Claro que sí. Y resulta que una de las partes contratantes, o sea, el vocero, le dijo a De la Calle, agreguemos esto. Y De la Calle lo oyó y dijo, pero si eso es una constituyente. Y yo lo oí cuando él dijo, esa es una constituyente. Yo pensé que ese párrafo que le estaban presentando a De la Calle lo iban a dejar por fuera. Y no, lo dejaron por dentro. Aquí dice, por lo anterior el gobierno de Colombia y las FARC, con el ánimo de consolidar aún más las bases sobre las que edificará la paz y la reconciliación nacional, una vez realizado el procedimiento de refrendación, convocarán a todos los partidos, movimientos políticos y sociales y a todas las fuerzas vivas del país a concertar un gran acuerdo político nacional encaminado a definir las reformas y ajustes institucionales necesarios para atender los retos que la paz demande, poniendo en marcha un nuevo marco de convivencia política y social. Yo soy testigo cuando De la Calle le dice a quien le hace la presentación, eso es una constituyente, pero la dejó. ¿Pero a quién le estaba haciendo la presentación? A De la Calle. ¿Quién se la hacía? ¿Quién le hacía la presentación? Se la hizo el vocero en ese momento Márquez, que era el interlocutor Iván Márquez. Oficial. Claro, era el interlocutor oficial. Olvidémonos del Márquez de hoy. En ese momento. Y lo dejó. Dejó eso. Y eso terminó siendo documento oficial de Naciones Unidas. S-201-272, sobre el cual se hizo la Declaración Unilateral de Estado. Aquí está la carta, la original, de Santos, haciendo la Declaración Unilateral de Estado, solicitando que se ate a resoluciones del Consejo de Seguridad, que obviamente son resoluciones que prevalecen en el orden interno.
la declaración del presidente Santos, veo que no le contaron, porque él no se hubiera atrevido a contradecir su propia declaración unilateral de Estado. Es que yo tengo la grabación acá de lo que dijo Santos. Pues partiendo de la buena fe, yo creo que él ignora que eso está incluido. No tiene nada que ver con el premio Nobel. Aquí han sucedido muchas cosas. Desde que yo le prestaba mi radioteléfono al doctor Santos para que hablara con los alzados en armas. Si este teléfono pudiera hablar, este radioteléfono, yo quisiera... La confianza con él fue tanta que hasta este radioteléfono utilizó Santos en un momento en que estaban diciendo que estábamos conspirando. En ese momento fue con Reyes. Lo curioso es que yo me fui a un sitio que se llama Las Delicias, al Bajo Caguán, y a hablar sobre paz, con todas las autorizaciones del caso en su momento. Y llegué y Reyes me dijo, adivine quién me visitó. ¿Quién nos visitó? En San José de Costa Rica. Y le digo, ¿quién? Le dije, Juan Manuel Santos. Le dije, no puede ser, hombre, no puede ser. Y efectivamente sí. Y después quería seguir conversando y me pidió el radioteléfono y tuve algún problema porque yo se lo había dado a un sacerdote muy amigo mío para que me lo guardara. Él se molestó porque yo sentí tanta presión que yo saqué el radioteléfono y lo instalé con este cable de acá. Y él habló por allí. Yo sé que hay una grabación al respecto, pero yo me jugué entero, porque cuando yo me juego con una persona, soy absolutamente leal. Pero en el entendido de que él se equivocó cuando no aceptó el intercambio humanitario. Y en muchas otras situaciones también, pues, intransigente como todos. Y yo fui el que le dije, usted tiene que destapar esto, porque nos están diciendo que somos unas especies de, ¿qué le digo yo?, de salvajes. Estamos en una conspiración, y es cuando produce esta carta pidiendo, pues ni más ni menos que una constituyente a los 7 años después de la constituyente del 91. Y habla de los mismos temas que Petro ha señalado en el día de hoy, ¿no? La estructura del Estado. Nadie va a tocar naturalmente lo que es el Estado social de derecho y las garantías individuales. Pero ahí está, mismas necesidades de hoy, pero sobre la base de que hoy se puede hacer, porque el presidente Santos, en un momento de inteligencia, yo creo que sí fue un momento de inteligencia, produjo una declaración unilateral de Estado. Aquí está la corte, la copia del original, firmada por él. Y no solo eso, sino que ese mismo texto que permite hoy la convocatoria de una asamblea constituyente, así la calificó de Lacalle, quedó plasmada aquí en la parte introducción, en la página 8 de 289, antes del primer asterisco. Yo me conozco esto de memoria. Lo que pasa es que de golpe el presidente Santos no lo leyó o lo informaron mal y terminó haciendo una declaración antes de ayer que por lo demás a mí no me gusta para nada, porque dice eso es cruzar una línea roja. Aquí lo tengo yo, usar el acuerdo de paz con las FARC para convocar una constituyente es un absurdo. Entonces, ¿por qué hace una declaración unilateral de Estado que recae sobre un documento en donde está allí la posibilidad y la obligación para Petro de convocarla? Y después dice, esa fue precisamente una de las líneas rojas que mantuvimos en la negociación. Quiere decir que no le contaron que se había incluido. Entonces, perdóneme, pero la ignorancia del derecho no sirve de excusa. Yo sí quiero llamarle la atención a los asesores del presidente Santos que no fueron capaces de señalarle antes de que produjera esa declaración que efectivamente él había incluido, porque es su acuerdo de paz, un texto que implica que Petro tenga que convocar lo que de Lacalle llamó en su momento una constituyente. Que lo que yo le muestro sobre el debate que le hacen a él en el Senado, hay una acusación muy complicada. Por su parte, el vocero del liberalismo, Juan Fernando Cristo, afirmó que Santos sí conspiró contra Samper y lo más grave es que quiso hacer la presión y el diálogo con voceros de grupos terroristas.
¿Y qué dice aquí el doctor Santos en la comisión? Que efectivamente en el marco de un debate que comenzó con el tema de las interceptaciones telefónicas, el ministro Santos explicó que no buscó maniobras ilegales, sino que quería que todo terminara en un acuerdo de paz mediante una constituyente. Entonces, que muchísimos años después, cuando es necesario y cuando él ha incluido en su texto, ahí está, lo puedo leer 10 veces, se lo puedo dar a usted para que usted lo lea. La posibilidad, no la posibilidad, la obligación, porque es que los acuerdos sobre los cuales recae una declaración unilateral de Estado, hay que cumplirlos porque hay que implementarlos. De tal manera que ahí está clarísimo para que la gente sepa que al presidente Santos alguien le metió un gol, no fui yo. Tuvo que haber sido de la calle, que fue el que tuvo el texto hasta el final. Un texto que eleva a Santos a altísimo nivel. Ayer nomás hablaba con el doctor Montalegre. El gran constitucionalista, y decía, es que eso hay que cumplirlo y eso prevalece en el orden interno. Aún más, los acuerdos especiales en un momento dado fueron a conocimiento de la Corte Constitucional, precisamente en una demanda que presenta el doctor Montalegre. Y la Corte Constitucional se inhibe porque considera que los acuerdos especiales están por encima de la legislación colombiana. Entonces no podemos salir con el chorro de babas de que el presidente Santos no sabía o no conocía lo que había firmado y que hizo la declaración unilateral de Estado sobre un texto que él desconocía. Eso la opinión pública no lo puede aceptar. Es que lea el texto. Yo por eso ayer en un tuit que puse dije, yo no sé qué pasa, afortunadamente el Alzheimer no es por cuenta mía. Yo tengo un programa que hago de vez en cuando y lo voy a hacer. Y es, yo sé lo que usted no sabe, porque lo viví. Y lo viví. Y vamos a meter todo esto, porque es que lo de la calle tiene antigüedad. Él, por ejemplo, siendo ministro del presidente Gaviria, pues participa en el bombardeo el día de las elecciones de la Constituyente después de que se había señalado que mandarían a hablar con la coordinadora guerrillera a unos negociadores a ver si podían entrar o no a la Constituyente. Los que nos están oyendo, pues deben decir, bueno, ¿estos cuentos qué son? No, aquí hay que hacer un trabajo de pedagogía. Pero que me diga que el presidente Santos se encierre allá en su oficina, que saque el acuerdo y que vean la página 8ª del documento oficial de Naciones Unidas. Antes del primer asterisco, si está allí esa redacción que lleva al presidente Petro a tener la obligación de cumplir con lo acordado. De tal manera que a mí, que no me vengan con cuenticos, es que yo llevo mucho tiempo, aún más. En La Habana, uno de los temas, las declaraciones unilaterales de Estado, de la calle fue enemigo. Hay unos episodios que no me atrevo a comentar acá, porque en un momento dado hay una palabra gruesa que no es para utilizar acá, pero me puso al frente de me hizo una encerrona, y llevó a un muchacho recién graduado. Me dijo, es de Harvard, él sabe mucho, pero estaban todos, estaba Jaramillo, estaba todo el mundo. Y le dije, ¿usted es de Harvard, doctor de la calle? Me dijo, no, yo no soy de Harvard. Le dije, pues este muchacho está joven. Hay mucha gente de Harvard. Le dije, yo tampoco soy de Harvard, pero usted y yo tenemos una cosa que él no tiene. El XXX muy rayado. De tal manera que aquí no me venga con cuentos. Si se acabó la reunión, enemigo de la calle de los acuerdos especiales. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que hubo que elevar esto a un acuerdo especial antes de que se introdujera a petición del presidente Santos en el documento oficial de Naciones Unidas. Documento que hay que cumplir por encima de todo, porque esta es la palabra del Estado empeñada. Y óigase bien, repito, en la página 8ª de este texto está incluido esto que yo le señalé y que de la calle bautizó de constituyente. Y él, por temor, por alguna circunstancia, se le olvidó decirle al presidente Santos que eso había quedado incluido.
Y al final el presidente Santos firma ese acuerdo. Y no solamente lo firma, sino, aquí repito, aquí está la carta de él, en la que pide que ese texto se convierta en un texto oficial de Naciones Unidas. Por Dios, entonces, ¿cómo se va a contradecir públicamente? Y yo, pues, la verdad es que tengo que ser severo en mi respuesta, porque con el país no se puede jugar. Y él es autor de esa norma que dice que hay que definitivamente convocar a eso que está señalado en esa página octava del documento oficial de Naciones Unidas. Que detrás de esto está el pueblo, y no más faltaba que no, es que no más sino leer el texto. Es que hay que, allí el mandato, parte del mandato es convocar a un diálogo político nacional. ¿Es lo que él ha propuesto o es que no lo ha propuesto? Y ha hablado de Naciones Unidas. Y ayer nomás, aquí le puedo poner un tuit que dice que hay que cumplir con los acuerdos con los convenios no de Ginebra, sino los tratados sobre los tratados de Viena, en donde naturalmente dice que el pacta sunt servanda prevalece. Él habla del tratado, los tratados de Viena. Entonces, nada de esto lo va a decir porque vaya a jugar con esto. Es que esto es una obligación para el presidente Petro. Y qué mejor en este momento en que hay que resolverle al país tantos problemas. Y esto no es teoría. Esto no es teoría. Aquí están los documentos. Un documento firmado por Juan Manuel Santos, elevado a una declaración unilateral de Estado, cuya obligación del Estado es implementar. Cada día tiene su momento, pero aquí también le puedo mostrar, de ayer nomás, un tuit del presidente diciendo que tiene que cumplir con pacta sunt servanda, es decir, los acuerdos son para cumplir y sobre todo si se hace el acuerdo con el Consejo de Seguridad. Esto no es teoría, y vamos a avanzar. Hay que hacer una gran pedagogía, comenzando, creo yo, por el presidente Santos, que aparentemente firmó un texto que no había leído. No, él lo que dice es que la va a convocar. Es que también aquí hay un problema de conjugación de verbos. Es que esto es lo que señala. A mí personalmente no me interesa para nada la reelección, pero los que sí se aprovecharon de ella y convocaron a la guerra y a la paz, ahora proponen golpes de Estado. La razón es incumplieron, no sabían lo que firmaron. La Declaración Unilateral de Estado, según la Declaración Unilateral de Estado. ¿A qué se está refiriendo? A este texto que le estoy leyendo y esto es de ayer. La Declaración Unilateral de Estado, según la Convención de Viena, obliga a las partes a cumplir lo acordado y a ajustar la normatividad interna para garantizar el cumplimiento. Nos quedan 3 tareas. Leer la Convención de Viena, leer el Acuerdo de Paz y cumplir. El Acuerdo de Paz está acá, a donde está ese artículo sobre el cual recayó una declaración unilateral de Estado del presidente Santos. De tal manera que yo los invito a todos a que hagan una reflexión sobre esto. Y conjugar los verbos. Todavía Petro no ha cumplido 2 años. Quiero agregar algo que para mí es muy importante señalarlo. El doctor Jaramillo. El doctor Jaramillo, yo lo aplaudo. Le tengo estimación, no me podía ver ni en pintura. Sobre eso vivíamos en el mismo apartamento, en el mismo edificio de apartamentos y me cruzaba con él y me volteaba la cara. Y se inventó algo que no es cierto. Y lo dijo, y yo lo quiero aclarar. Me acaba de decir que yo estaba en La Habana en representación de las FARC. Imagínese usted que un día en que se estaba entregando un informe sobre la historia de la violencia en Colombia, en un gran comedor en La Habana, estando él ahí presente, me llegó una carta. En vez de entregármela personalmente, y la carta dice, hemos considerado que usted debe representar a las FARC. Y yo le contesté, le dije, eso es algo que yo no he pedido, usted se equivocó de destinatario. Tengo la carta, esto lo quiero señalar, porque él se ufana, dice, le gusta molestar, en el sentido de que yo representaba a las FARC. No, yo siempre he sido un hombre libre y en esas condiciones es que ayudo a que se logre una paz estable y duradera, como estoy buscando en este momento, y lo hago además con mucho amor por mi patria. No vaya a pensar que es fácil.
no vaya a pensar que es fácil, Vicky. Tal como a usted a veces la molestan, Ajá. a mí me dicen de todo, pero usted sabe que uno lo que hace es con un interés para lograr una paz total. Y por lo demás, sí hay todavía altas partes contratantes, porque la verdad es que esto no se ha implementado. Y aún más, hay algo que es muy significativo. Fíjese lo que dice Timochenko. El factor fundamental del fortalecimiento de las disidencias es la JEP, que se puso de rana los acuerdos. Por eso los descalifica el presidente Petro a los señores de la JEP cuando le envía al secretario general de Naciones Unidas una carta en que dice: yo, Gustavo Petro, presidente de la República, asumo para cumplir como propia la declaración unilateral de Estado y vamos a desarrollar todos los puntos que tengan que ver con ello. Entonces, que no se le pida a un jefe de Estado que tiene que cumplir lo acordado, firmado por Santos, que no cumpla con el deber de Estado, porque es un deber de Estado que es un compromiso no solo frente al Consejo de Seguridad, sino frente al mundo entero. Hay varios ministros, algunos han dicho que es que el presidente está echando globos. No, aquí el presidente ayer lo dijo por encima de todos sus ministros, que los acuerdos son para cumplir. Y ayer lo conversaba con el doctor Montealegre, que es un gran constitucionalista, es que esto prevalece en el orden interno, porque está además atado a 2 resoluciones del Consejo de Seguridad. ¿Cuándo recuerda usted en la historia del universo? Contemporánea, naturalmente, desde la iniciación en el 48 de Naciones Unidas, que una resolución del Consejo de Seguridad haya sido impugnada en una jurisdicción local. Nunca, nunca. Y ayer el acuerdo primero, porque coincidimos plenamente con Montealegre, que es un gran constitucionalista, y lo dijo públicamente, esto prevalece en el orden interior. La prevalencia implica que no requiere acudir a la Constitución, porque esta es una norma supranacional de obligatorio cumplimiento. ¿Por qué 5 expresidentes se unen para decir está equivocado el gobierno, está equivocado Petro, está equivocado Álvaro Leiva y no se puede convocar esa constituyente a través de los acuerdos con las FARC? Es que la ignorancia, perdóname, es que recae mucho la ignorancia en muchos mandatarios. Allí hay una especie de, ¿qué le digo yo?, de sindicato del pasado. Qué pena decirlo así. Nosotros estamos pensando en el futuro, en el futuro. En su momento habrá que responderle a cada uno de los expresidentes. Ya el presidente Samper dijo: yo no hago parte de ese sindicato, que cada día trae su afán, hay que conversar con todos. Es que esta es una ciencia difícil, pero ahí está. Es que el mismo presidente Petro dijo: pacta sunt servanda, los acuerdos son para cumplir. Y además uno de los puntos es leer el acuerdo de La Habana. De manera que esto es algo que está tomando una dinámica que está por encima de los nombres, porque al país hay que darle una nueva oportunidad. Y eso de que no existan las altas partes contratantes, eso, perdóneme, si es que esto no ha concluido. ¿Usted recuerda que este proceso haya concluido? ¿Por qué tenemos que ir cada 3 meses a Naciones Unidas a explicar cómo viene la implementación? Y no solamente eso, sino se prevé naturalmente un hecho fundamental que tiene asidero jurídico, que habrá que explicarlo, que es un tribunal devuelve y juega para el pueblo colombiano, porque nosotros no podemos seguir como vamos. El apartheid en África duró 40 años y la violencia en Colombia lleva 70 años. Y allá se llegó a la conclusión de que no se podía juzgar a todos los blancos. Démonos una oportunidad. ¿Por qué los expresidentes que no lograron hacer lo que se pretende hacer hoy y que navegaron en la tragedia de la violencia y no fueron capaces de concluirla, ni siquiera con la Constitución del 91, no permiten que a raíz de un hecho hermosísimo, que es este documento del Consejo de Seguridad sobre el cual recayó la declaración de Estado del presidente Santos, retomada por el presidente Petro,
no pueda dar un paso hacia adelante para acabar definitivamente con toda esta atrocidad. Que lo que hay en Colombia es una atrocidad. ¿Cuál es la aspiración de ellos? ¿Que continuemos en un ritmo de violencia todos los días más creciente? No, de ninguna manera. De tal manera que yo, en la medida de mis posibilidades, y emocionado por lo que he encontrado en este acuerdo, es documento oficial de Naciones Unidas, haré todo para que el país logre su felicidad. Ese es como mi gran compromiso, mi gran meta, que comencé a trazarla en 1984, de tal forma que esto para mí, estas situaciones de controvertidas no son nuevas. Siempre se decía no se puede, no se puede, no se puede, no se puede. Y se logró la paz con el Quintín Lamy y con varias agrupaciones, con el PRT, con el propio, los señores del M-19, terminó uno de ellos de presidente de la Constituyente del 91. Luego el no se puede, lo dejamos a un lado. Vamos a construir en la medida de lo posible, basados en este documento, en donde se incluyó esa posibilidad de convocar a lo que aquí se señala, a un diálogo político nacional, invitando a todos los estamentos, y que de la calle, delante de mí, señaló como constituyente, pues sea esta la oportunidad para poner en marcha un proceso que haga de Colombia una cosa diferente. La historia futura está por escribirse. Al sindicato del pasado dejémoslo atrás. Después de haberme mandado con otros a hablar con los alzados en armas para ver si entraban a la constituyente, se le informó, quedó en que mandaba a un grupo negociador y en vez de atender su palabra, bombardeó a la coordinadora, a las FARC, el día de la elección de los constituyentes. Y después de haber iniciado el proceso de diálogo en Caracas, que tiene otra historia, a donde había que establecer si había vocación de los guerrilleros, de la coordinadora guerrillera, para ir a la constituyente, se nominó a Manuel Marulanda para que hiciera de vocero de toda la coordinadora ante la constituyente, y no dejó, y de la calle no permitió que eso se hiciera. Por eso al final, Cano dice, nos vemos dentro de 5.000 muertos, y es a partir de esa necedad de la calle y del presidente Gaviria que comienzan las masacres, los paramilitares, las motosierras. Es a partir. Luego esa no fue la constituyente de paz. No nos digamos mentiras. ¿Por qué estamos sufriendo lo que estamos sufriendo? Porque naturalmente les faltó visión, compromiso, astucia, dedicación, interés a unos expresidentes que hoy conforman el sindicato del pasado. Pues es que nos den una oportunidad, ya gobernaron, que gocen de su jubilación. Y al presidente Santos, no más, ya cumplió, es decir, vaya, se tiene un premio Nobel, que se vaya a Ucrania, a ver, que trabaje con lo que él llama los elders, que es una institución bien interesante, pero que por favor nos deje el futuro. Yo soy mayor, pero es que yo he vivido lo que los otros no han vivido y por eso tengo la autoridad suficiente, porque no me he jubilado de esta actividad. Este no es un problema de edad, sino de cronología. Yo no he sido presidente. Si yo hubiera sido presidente estarían otras líderes, en otra cosa. Conmigo no ha hablado todavía. Pero él es un hombre sensato. Fíjese usted, en un momento determinado autorizó el intercambio humanitario. Él es testigo, como puede ser testigo de otras cosas. Él y yo no hemos jamás andado por los mismos rieles, pero si hay un trato decente, cordial, y tenemos pendientes una conversación. Y naturalmente, bienvenida esa conversación, porque aquí se trata de convocar, no de dejar a nadie por fuera. Pero es que de eso no se trata. No es lo que él quiera, que una constitución, es que yo no la quiero. Es que se trata del acuerdo de La Habana sobre la cual recayó una declaración unilateral de Estado del presidente Santos que hace que lo allí acordado sea para cumplir. Habrá quienes no estén de acuerdo en este momento. El mismo Santos, después de haber firmado, dice que hay una línea roja. Claro que en el caso de él es que a él no lo enteraron sobre lo que estaba firmando.
Pero los demás que no firmaron y no pusieron de por medio su declaración unilateral de Estado, hay que explicarles. Y yo estoy seguro que cuando escuchen que esta es una solución para la paz total, para voltear la página, tienen que enamorarse de la propuesta. De tal forma que para mí ha sido muy importante este diálogo con usted, y además porque usted tiene su estilito, no va a pensar que es fácil. Siguiente pregunta, pero aquí vamos a enamorar a todo el mundo con lo que se va a hacer. Aquí lo que hay que es adelantar una labor de pedagogía. Y la gente va a quedar encantada porque eso es no más violencia, paz total. Y una segunda oportunidad para la historia de Colombia, tal como lo hicieron en Sudáfrica. Porque obviamente era necesario pasar esa página porque a todos los blancos no los puedan meter a la cárcel. De manera que si allá lo lograron, después de 40 años de política de apartheid, es una necesidad sentida, jurídico, político, ética, de darle a Colombia una segunda oportunidad. Y a eso es lo que estamos apostando. Promover la idea de que a Leiva lo tenemos que nombrar papa. Pues obviamente no, eso no va a ser una realidad, pero que cada cual diga lo que quiera. Entonces que fulanita dijo, que Perencejo aportó, que unos parlamentarios por el otro lado aspiran a una reelección del presidente Petro. A la gente hay que creerle. Ayer lo dijo, yo no estoy en el tema de la reelección. Pero bueno, hay unos intérpretes de su propia vocación. Hay que dejarlos que hablen. Es que aquí de lo que se trata es de una lluvia de ideas, ¿no? Pero yo a lo que sí creo que hay que llamar a calificar servicios es a lo que yo denomino el sindicato del pasado. Yo no he pensado en eso ni acompañaría esa idea porque yo tengo que acompañar lo que él dijo. A la gente hay que creerle. Y él dijo que no estaba interesado en la reelección. Entonces, adivina, adivinadores, yo lo repito mucho, porque vamos a tener que adivinar el futuro que no ha acaecido. Por sospechas, por la antipatía que yo le pueda tener al Señor, porque no me gusta, porque pertenece a un matiz que no es el mío. No, yo a eso no. Además porque la reelección está prohibida. De ellos, de esa reelección, otros gozaron, como el presidente Uribe. Eso varía, en la medida en que se va abriendo espacio, la gente dice, hola, mire esto. Y yo le puse a usted la vez pasada el ejemplo, cuando yo estaba en Costa Rica, abrió una cadena, ¿no? Sus canales al público. Leiva, Muérgano, culpable. Resulta que el 70% dijo que yo era culpable. Gané después en la primera instancia, en la segunda instancia, y nunca pudieron casar las decisiones de la primera y de la segunda instancia. Eso cambia. Eso cambia. Como hoy es el fenómeno del niño, mañana es el fenómeno de la niña. No crea, eso a mí no me asusta, la popularidad o impopularidad del momento. Produce mucha gracia, eso no tiene asidero, no lo he visto. ¿Cuáles son las premisas mayores que puedan llevar a una conclusión de esa naturaleza? No, eso es especulación y especulación. Y hace parte naturalmente de lo que yo llamo la comedia. Y por eso aspiro, como lo dije en un tuit, poder llegar a decir la comedia es finita. Primero, el Alzheimer de mucha gente. Segundo, el desconocimiento hasta del propio presidente Santos. ¿Cómo es que él sale a decir que hay una línea roja, cuando la línea roja desaparece porque hace parte del texto que él firmó y que el presidente Petro tiene que cumplir? No más de esto, informémonos todos, inclusive el propio presidente Santos. Averígüese con sus asesores qué fue lo que firmó. Pues eso es lo que yo pensé que él sabía, pero la demostración que dio y además, no sé, yo en eso no me meto. Lo único que le digo que es que además señaló algo que para mí es muy delicado. Dice que si se llegara a cruzar esa línea roja, que no existe, se tendría que enfrentar con el Congreso, con la jurisdicción y con las fuerzas militares. A mí me pareció muy extraño de Santos, porque esa no deja de ser una amenaza. Las fuerzas militares son institucionales y no se les puede ni siquiera insinuar
esa defensa de las instituciones. Eso muy mal en boca de un presidente de Colombia. Antes que todo, esto prevalece. Y lo hablábamos ayer con el doctor Montealegre. Esto prevalece. Esto es más allá de la Constitución. Las decisiones del Consejo de Seguridad, claro que sí. Es que aquí falta preparación jurídica del rango supraconstitucional que tiene esto, a lo cual las fuerzas militares se tienen que sujetar. Y no puede haber un expresidente de Colombia que insinúe que una iniciativa de Petro puede chocar con las fuerzas militares. Eso para mí es horrible. Yo en eso sí tengo que decir que discrepo fundamentalmente. No me dejó de sonar a una amenaza. No puede salir eso de un expresidente como el presidente Santos, que por lo demás es un premio Nobel de Paz. Yo le rogaría a él el favor de que se dedicara a sus elders y a su premio de paz, buscando la paz del mundo. Depende de cómo lo diga. No sé, lo que le quiero decir es que a mí no me gustó. Yo tengo derecho a que me gusten unas cosas y otras, pero no me gustó, porque además lo dijo sin conocer, sin darse cuenta que había descalificado su propia firma, porque él puso la firma en el acuerdo, lo elevó a declaración unilateral de Estado, y el artículo que dice que no se puede poner en movimiento, que de la calle delante de mí calificó de una constituyente, está aquí. ¿Qué podemos hacer? Esa es una realidad. Esa no es una idea vaga. Yo estoy trabajando con textos en la mano. Eso es, aprovecho la ocasión para darle a usted las gracias nuevamente. Pero no se me despida todavía. No, pero es que para mí ha sido muy importante poder regresar al tema.